y amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey que vive por los siglos. Entonces, mire, mi amado hermano, yo puedo ver de alguna manera en la palabra de Dios que aún dentro del seno materno hay una lucha. Aún dentro del seno materno hay una batalla. Y es una batalla, hermano, por generaciones. Y esas generaciones están compuestas por familias. Pero, hermano, nosotros somos llamados a formar parte, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, de la familia de Dios. Todos los que estamos aquí, hermano, querramos o no querramos, pertenecemos a la misma familia. ¿Aló? Porque todos somos hermanos, todos tenemos un padre en común, ¿verdad? Tenemos una semilla, un esperma, con el cual nosotros hemos sido engendrados, y al ser engendrados hemos nacido de nuevo. Pero aquí, mi amado hermano, vemos que en esta parte, fíjese, se abrió una brecha, ¿verdad? Se abrió una brecha generacional. Y esa brecha generacional, cuando uno la examina a la luz de la palabra, es una brecha de bendición. Pero en otras familias se abren brechas, hermano, que definitivamente no son de bendición. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno mira, hablando de gemelos o de hermanos, Caín y Abel, ¿verdad? Usted sabe que ahí se abrió una brecha, hermano, unos para bien y otros para mal. La sangre de Abel todavía, dice, tiene una voz desde la tierra, pero en cambio la voz de Caín, hermano, lo último que se escribe de él en la palabra de Dios, no es nada bueno. De la misma manera, con otro par de gemelos, ¿verdad, hermano?, que desde el seno se dividieron, se separaron. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia, amado hermano, es como un vientre que va a dar a luz hijos, y que nosotros ahorita estamos, póngalo de una manera en figura, estamos de alguna manera siendo gestados y siendo alimentados dentro de la iglesia, pero un día se van a dar a luz los hijos. Y por supuesto que no hay hijo, hermano, al menos raras excepciones, ¿verdad?, que sean dados a luz sin dolor, de tal manera que el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, si uno puede estar dispuesto, hermano, a sufrir dolores de parto, hermano, ¿cómo le dijera yo?, por los hijos que Dios nos ha dado a cuidar, o sea, usted, ¿cuánto más tenemos que dar dolores de parto a la hora de querer engendrar para Dios, hermano, a nuestros hijos? ¿Aló? ¿O usted no quiere que sus hijos sean engendrados como familia de Dios? ¿Verdad que sí? Y una de las cosas que Dios dejó establecido en su palabra es que la mujer iba a dar a luz suavemente. No, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Con dolor. Entonces, engendrar hijos, hermano, es con dolor. Y aquí vemos un parto, y yo me imagino, si se sufre a la hora de dar a luz, eso, ¿verdad?, hay que preguntarle a las hermanas, ¿verdad? ¿Habrá alguna hermana aquí que haya tenido gemelos? Ay, hay una hermana, mire, 2. Bueno, usted tuvo ay, sí, pues las gemelitas de oro, ahí están, es cierto, es cierto. Entonces, mire, preguntémosle mejor, ahí está el micrófono. ¿Qué es más fácil dar a luz? ¿1 o 2? ¿O igual? A ver, ahí está el... Definitivamente sí es un poquito más difícil 2, ¿verdad? Porque son 2 procedimientos a la vez. ¿Y si sale uno primero, otro después? Sí, sale, claro, uno primero y los otro dos después. Sí. ¿Y te dolió? Fue un proceso bien difícil, pastor. Bien difícil porque a comparación de que yo ya tenía mi primer hijo, que fue un único parto, por supuesto, fue bien duro para mí. Mi cuerpo sufrió muchos cambios. Bendito el Señor, ellas nacieron bastante bien, ¿verdad?, a voluntad de Él, pero para mí sí fue bien sacrificado.
Entonces sí fue con dolor, doble dolor. Doble más o dolor, menos, ¿verdad? sí, duró 1 hora más o menos el parto. 1 hora el parto. Aproximadamente media hora cada una, ¿verdad? Amén. Y allá no sé, ahí está mi hermana también, si le da el micrófono, y yo no sé si todavía se recuerda o como parece que al año ya se les olvidó, ¿verdad, hermano? Pues honestamente les digo de que el procedimiento mío, gracias a Dios, no tuve problemas para tenerlo, mi pastor, porque se llevaban como 15 minutos. Usted estuvo presente en el entierro de mi hijo, que fue el que nació primero. Y a los 2 días se me murió el otro porque a mí me agarró rubiola estando embarazada de él y tuve problemas con mis niños. Pero gracias a Dios mis partos fueron normales, mi pastor. Pero sí le dolió. Ah, sí, claro. Sí, ¿verdad? Que sí. Sí le dolió, claro. Entonces, fíjese, aquí vemos nosotros un parto gemelar. Y entonces, imagínense a la partera, ¿verdad? Que está ahí a la hora del procedimiento y pum, saca la mano uno. Dice, ya viene, ¿verdad? Aunque sea de la mano, lo jalo. Pero le pone un cordón y dijo, este va a ser el primogénito. Pero Dios cambió los papeles y hubo un cambio de primogenitura. Entonces imagínense, ¿cuál es la bendición del primogénito? Que tiene una doble porción. Entonces por eso Dios está luchando hoy para que su iglesia dé a luz una congregación de primogénitos. Así lo dice el libro de Hebreos, ¿o no? Que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces sí, quiere decir que Dios quiere una perfección, pero alcanzar una perfección a veces lleva dolor. Entonces yo puedo ver aquí, hermano, en esta genealogía, yo no sé si yo quiero que usted me siga por un momento, fíjese pues. Entonces le llamó Fares, le llamó brecha. Entonces Dios, hermano, a veces abre brecha donde el camino ya había topado, donde el camino ya no podía seguir. Y por ejemplo, encontramos a una mujer llamada Rahab. Y usted sabe que Rahab, hermano, era el tope porque ya no podía, de ahí no podía venir, ¿qué le digo yo? La simiente de Dios según el parecer de los hombres. Pero como los caminos de Dios son inescrutables, ¿verdad, hermano? Y entonces usted sabe a qué se dedicaba Rahab, pues. Yo creo que tenía su nightclub por ahí, ¿verdad, hermano? Y entonces en el muro decía ahí Rahab, y se prendían y se apagaban las luces, ¿verdad, hermano? Y entonces hermano, dice que esta mujer, Dios la llama, y por haber recibido a los que habían sido enviados. Por eso la importancia, hermano, de cómo recibes a los enviados. Porque el que es mandado, hermano, y a eso nos envió el Señor. Entonces ellos llegaron como espías encubiertos, pero ella los recibió y los escondió y prácticamente les salvó la vida. Entonces ella pidió una promesa. Pero después, hermano, vemos a esta mujer injertada en la genealogía de Cristo Jesús. Y esa es la promesa que nosotros también hay para nosotros, porque nosotros no venimos al evangelio, bueno, salvo con sus honrosas excepciones, no venimos por buenos. ¿Aló? O pregúntele al que está a la par, ¿usted era bueno antes de venir a los pies de Cristo? Era una perita, como un dulce de pera, dulce de manzana, no sé cómo dice. Pero hermano, no venimos por eso. Entonces quiere decir, hermano, que el enemigo jamás llegó a pensar que tú ibas a llegar a ser hijo de Dios. Entonces ahí podemos ver cómo la vida, hermano, se abrió una brecha a través de ti para que entonces tu familia empezara a ser heredera de bendición. Tal vez tu familia, ¿qué te digo yo? No, nadie en particular, pero tal vez tu familia no tenía una buena reputación, y tal vez tus hermanos menos, tal vez los papás fueron cardíacos,
Pero Dios decidió en su infinita misericordia escogerte a ti. Podríamos decir como el eslabón perdido, ¿verdad, hermano? En figura, ¿verdad? Pues el eslabón que andaba perdido, hermano. Y Dios te agarra y te pone en su familia. Yo no sé si alguna vez usted pensó que usted iba a llegar a ser cristiano. No, hermano, yo decía, cristiano. Yo decía, no, hombre, uno hasta bromas hacía, hermano. Y aleluyas y así les decía uno, hermano, los aleluyas. Pero la vida verdadera se abrió brecha, se abrió paso a través de ti, o tal vez alguien en tu familia antes que tú fue la brecha. Y ahí la vida verdadera se abrió paso. Entonces, fíjense pues, en Ruth capítulo 4, poquito antes dice, Judá tuvo con Tamar a Fares. Las generaciones de Fares son estas. Fares fue padre. Pero ¿quién fue el que lo engendró? Fue Judá. ¿Y qué quiere decir Judá? Alabanza. Y de esa tribu, mi amado hermano, desciende nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Judá, Fares, Esrón fue padre de Ram, y Ram de Aminadab. Oiga, padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón, y Nazón de Salmón, y Salmón fue padre de Booz, y Booz de Obed, y Obed padre de Isaí, e Isaí de David. Entonces nosotros vemos cómo la simiente de Dios, hermano, se fue abriendo paso. Entonces yo me fui a ver dónde estaba este hombre Aminadab. Y resulta que Aarón, hermano, ahí en el libro de Éxodo, fíjense, tomó por mujer a Eliseba, o sea, Elizabeth, o Isabel, dicen otros, hija de Aminadab, hermana de Nazón. Entonces, Aarón más Elizabeth, hermano, de ahí vino, pues la simiente continuó, hermano, la simiente. Pero el asunto es que aquí, hermano, viene que era hija de Aminadab, hermana de Nazón. Y esos dos nombres, hermano, están en la brecha, están en la genealogía, para que nuestras familias, hermano, alcanzaran bendición. Entonces, Aminadab quiere decir, mi pariente es noble. Entonces aquellos, hermanos, que van a estar siendo puestos en la brecha son aquellos que reconocen que su pariente es noble. ¿Qué quiere decir noble? ¿Aló? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra noble o nobleza? De buen corazón. Pero mire, el mejor amigo del hombre, ¿verdad, hermano? Una de las características que uno les mira es nobleza. ¿Sí o no? ¿Aló? No sé si ya se me perdió. Pero es nobleza. Entonces, ¿quién es tu pariente? ¿Quiénes son tus parientes? Los hermanos en Cristo. Entonces el que está sentado a la par tuya, atrás, adelante, derecha, izquierda, hermano, es noble. Y dicen, pero tal vez muy en el fondo, pastor, va a decir usted. Pero mire, mi pueblo está dispuesto. Entonces aquellos que abren la brecha son aquellos que se disponen. Y hermano, yo he estado viendo que aquí dentro de la congregación hay gente bien dispuesta para servir. Hay gente que a la hora que uno llame, a la hora que uno pida, ahí está, no hay problema. Mire, pero ahorita vamos. Y se dispone. Entonces eso hace que la gente, hermano, empiece a abrir una brecha. Ahora, la brecha, hermano, es como que usted está en la selva y usted lleva su machete y empieza
Pero ¿para quién está abriendo brecha? Número uno, para usted, pero también para el que viene atrás. Porque, hermano, qué tremendo es uno, va a ir abriendo la brecha y después dice uno, mejor hecho hoy, para que no sepan el camino. El que viene atrás, que le cueste. Y así oímos muchos padres: a mí me costó, entonces a él que también le cueste. No, nada, aquí no hay nada regalado. Trabaje. Pero, hermano, qué rico es que un padre le diga al hijo: no tengas pena, hijo, párate aquí, mira, yo te voy a levantar. Pero, hermano, si a nosotros nos costó, ¿o no le ha costado? Entonces usted quiere que su hijo tenga, para llegar donde usted está, que tenga que recorrer otra vez la misma brecha. No, hay que allanarle el camino, que a él, hermano, le cueste menos. No, yo fui a la escuela pública, entonces él se va a la escuela pública también. No, si usted tiene los medios, ¿por qué lo va a mandar? ¿Por qué no le paga un colegio? Según sus posibilidades, por supuesto. Pero no, que se vaya a la San Carlos, 15 pesos al mes o no sé cuánto. Pero si usted tiene, y si no hace el esfuerzo, ¿ve, hermana Flori? Porque a mí me consta, hermano, le han echado ganas para que sus hijos estudien calidad, y ahí sacan fuerzas de donde no las hay, pero abren una brecha. Quiere decir que los nietos que vengan, ¿cómo van a estar? Mejor. A eso es tener visión uno. Entonces, mire, noble, generoso. Entonces nosotros, a través de nuestra nobleza, yo no sé, ¿conoce usted a alguien noble? Muy poco, pastor. ¿O usted no es noble? Generoso. Porque este es el año de la misericordia. No se oyen los amenes, hermano. Yo estoy preocupado ya. Mejor sigo adelante. Entonces, mire, Génesis 46:12. Los hijos de Judá eran Onán, Sela y Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los dos desagradaron al Señor, estos dos que murieron, y Onán. Pero Fares, hermano, era al que no le habían dado, era la segunda tanda. Y los hijos de Fares fueron Esrom, que es el que nos interesa en la brecha. Primera de Crónicas 2:9. Y los hijos que nacieron a Esrom, Jarameel y Ram. Entonces aquí tendríamos mucha tela que cortar, ¿verdad? Para ir viendo el significado de cada uno de los nombres. Pero más que todo le quería mostrar, hermano, cómo viene la genealogía, cómo viene la semilla de Dios abriendo la brecha. Entonces, en 2 de Samuel capítulo 5 y verso 20 dice: enseguida David se dirigió hacia Baal Perasim y ahí los derrotó. David dijo: el Señor ha abierto ante mí una brecha entre mis enemigos, como una brecha abierta por las aguas. Entonces, mi amado hermano, delante de nosotros, usted sabe que todos los días tenemos luchas, ¿sí o no? Todos los días tenemos batallas. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que depende de la edad, así va a poder entender uno el tamaño, la dimensión de la lucha. Porque si su hijo le llega diciéndose: papi, fíjate que ahí hay un niño que siempre me anda sacando la lengua, y usted va a decir: no le hagas caso, no te preocupes por eso. Pero yo creo que uno tendría que venir y descender a la estatura de él.
y tratar de dimensionar el tamaño del problema. Le estoy poniendo algo pequeño, o alguien que le quita la refacción que usted cariñosamente le pone. Entonces usted le puede decir, no te preocupes por eso. O por ejemplo a las jovencitas, cuando a los jovencitos que le empiezan a salir unas sus cosas por aquí, ¡pum!, y empiezan a llorar, ay, es que... Y entonces uno, ay, vos por lo que te preocupas, hombre. No, ya se te va a pasar eso. Pero para ellos es una tremenda situación, ¿o no? ¿Va que sí? Cuando ¡pum!, le sale un cacho aquí, hermano. Y entonces los compañeros, usted sabe que los niños son crueles, hermano. Y luego van a empezar a poner apelativos y van a empezar a molestar. Y entonces hasta mejor se ponen una curita aquí, para que no se le vea y se le mira mal lo otro, y peor todavía, hermano. Pero yo creo que uno tendría que venir y descender y explicarle, no, mira, hijo, o mira, hija, cuando yo tenía tu edad tenía la misma situación y yo hice esto, lo otro, o qué sé yo, hermano. Y si no, pues entonces decir, mira, probá con esto, y usted le da la medicina. ¿Cómo se llama? ¿Qué medicina hay para eso? Asepsia. Está, ¿ya vio? Entonces una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, mi amado hermano, es que el Señor abrió una brecha hacia los enemigos, pero la abrió como abierta por las aguas, y las aguas hablan de palabra. Por eso David, cuando iba a pelear, hermano, enfrente del gigante, imagínense que hay uno ahí de 2 metros que está molestando a su hijo que tiene unos 50, hermano. Ahí está Wilson y no sé contra quién, pero, ¿verdad? Y entonces el otro le pega y le pega. Y entonces, ¿qué le diría usted? No te preocupes, mijo, no te preocupes. Ahora mire, ¿dónde estaba el papá de David cuando iba a pelear contra Goliat? Entonces no tenía un padre biológico que estuviera ahí, pero sí tenía al Padre Dios, ¿verdad, hermano? Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros lo que necesitamos, hermano, es enseñarle a nuestros hijos la diferencia con la palabra. Y nosotros cada vez que enfrentamos un problema, la solución es la palabra. Pero la palabra también te lleva a la acción. Como dijo una vez Pablo Laiva, no sé si se recuerda usted de ese profeta Pablo Laiva. Y entonces estaba el hermano ahí, dice que había alguien que lo estaba acechando para dañarlo, y él tenía miedo, y el hombre es así, hermano, es un hombro. Y entonces dice que un día el hombre llegaba con un cuchillo ahí a la puerta de su casa, y entonces dice que él abrió la puerta y fue el nombre de ¡pau!, hermano, y bum, 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 fue a parar por allá, hermano. Ahora yo no se lo recomiendo, pero hermano, pero eso fue lo que contó él. Entonces quiere decir, hermano, que en determinado momento Dios te va a dar para la brecha para pelear en contra de tus enemigos. Pero los enemigos, hermano, no son de carne y sangre únicamente. Son contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces quiere decir que todos los días nosotros necesitamos la palabra de Dios para enfrentar nuestra palabra. Y qué mejor que tú digas, instruye al niño en su camino. Voy a instruir a mi niño en el camino. ¿Y cómo lo vas a instruir? Conforme a la palabra de Dios. ¿Aló? Conforme a la palabra de Dios. Entonces mire, David llamó a ese lugar el Señor de las brechas. Entonces hay brechas, ¿verdad?, que vienen en una bendición de parte de Dios. Pero hay otras brechas que definitivamente, hermano, no. En el Salmo 106:23 dice, Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él.
Y por eso yo le digo, hermano, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y entonces a veces está uno a la hora de la administración y después de oír las situaciones, bueno, hermano, vamos a poner esto delante de Dios y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Y después de haber orado, entonces viene la persona y ¿qué hizo el pastor? Pues fíjate que me escuchó y todo, y solo oró por mí. Así es, y solo oró por mí. Solo. Sí. Pero hermano, yo he visto en mi vida, hermano, un montón de oraciones contestadas. Y tal vez incluso algunos que están aquí son testigos de que cuando hemos orado, Dios ha obrado, y ha obrado para bien. Otros todavía están en la lista de espera, hermano, porque hay que hacer lo que tiene que hacer primero. Pero el asunto es que la palabra que fue declarada delante de Dios abrió una brecha en contra de tus problemas, en contra de tus enemigos. Y entonces vino la solución. Si no total, pues por lo menos parcial. Porque hermano, como me dijo a mí la doctora una vez, mire, don Gabriel, me dijo, lo que se echó a perder en 20 años, no espere que en una semana ya esté aliviado, en un mes, me dijo. Ahora, ¿cuántos años lleva usted echándola a perder? Entonces, hermano, a veces no solamente una vez basta. ¿Cuántas veces dijo Pablo que había orado para que Dios le quitara, hermano, el enemigo que lo iba a bofetear? ¿Ah? ¿Cuántas veces dijo Pablo que un mensajero de Satanás venía y lo abofeteaba? 3 veces dice. 3 veces he orado a Jehová. ¿Y qué fue lo que el Señor le respondió? Bástate mi